Hola, buenas tardes. Soy Marcos Ayala de la carrera de fisioterapia. Vengo de la Universidad Tecnológica de México. Nos encontramos con la psicóloga Yasmín. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco. Mucho gusto. Efectivamente, mi nombre es Yasmín Alcántara. Yo soy psicóloga aquí en el Centro de Integración Juvenil Iztapalapa Oriente. Y bueno, yo aquí soy terapeuta en el turno de la tarde. Ok, perfecto. Muchas gracias. Le voy a hacer una serie de preguntas, por favor. Claro. ¿Cuáles son las principales discapacidades que se llegan a tener con las personas con drogadicción? Ok, mira, pues la mayoría de las personas que llegan aquí, si hablamos o lo dividimos por etapas, el adolescente a veces ya trae de cierta manera una discapacidad, por ejemplo ya trae TDA o trae a lo mejor ansiedad o trae depresión, ya trae una patología. Desafortunadamente con el consumo de drogas pues incrementan como mucho riesgo, ¿no? De ahí puede pasar, dependiendo de la droga, esquizofrenia, demencia, algunos pacientes pueden llegar a perder la movilidad, ¿no? En algunas situaciones, por ejemplo el de inhalables, problemas de marcha, ¿no? El equilibrio, visión borrosa. Entonces muchas veces tiene que ver con el tipo de droga que consumen, las discapacidades cognitivas, físicas que pueden llegar a tener cada uno de ellos. Ok, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pacientes con discapacidad en centros de rehabilitación o cuáles son las mayores? Pues mira, la mayor parte de la problemática, lo que se ha notado, por ejemplo, problemas de memoria, ¿no? También la dificultad, obviamente, la memoria, pues al recordar, problemas de visión. Hay pacientes que a lo mejor mencionan problemas para respirar, como la mayoría de las drogas o las drogas que llegan a consumir son fumadas, pues en este aspecto la carga pulmonar pues obviamente se llega a afectar, ¿no? Hay pacientes de inhalables, por ejemplo, que pues su marcha es más lenta de lo normal, caminan más despacio, la parte del habla es como más lenta, ¿no? A comparación a lo mejor de que estamos hablando, el paciente va articulando como muy poco. Hay personas a lo mejor ya con EPOC que llegan a tener como tal la traqueotomía, ¿no? Entonces creo que a veces es más por la situación de droga. Nos ha llegado de todo, pero sí, lo que notamos más es este problema cognitivo y el problema de la marcha. Ok, perfecto. Voy con la siguiente pregunta. ¿Con cuántos centros de rehabilitación cuenta? Aquí en la República son 120 en total. Hay un centro de integración juvenil en cada parte del estado de la República. Y en la Ciudad de México contamos solamente en su mayoría de las delegaciones. Y por ejemplo en Iztapalapa hay 3 unidades principales. Este es Iztapalapa Oriente, hay Poniente, que está por el Metro Escuadrón, y la unidad de internamiento que está en la Vicente Guerrero, que ahí son para personas, esto es consulta externa. Si el paciente no puede dejar su adicción veniendo nada más a terapia, ahí se quedan, por ejemplo, ya como tal 3 meses a vivir ahí, a pernoctar, y obviamente tienen actividades para poderse rehabilitar, pero ya ahí son en casos más fuertes de adicción. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿En qué edad es la más frecuente con problemas de drogadicción? Híjole, pues a lo mejor podríamos decir que el consumo inicia a empezar a experimentarse como a los 11, 12 años cuando están en la secundaria, y desafortunadamente cuando no se dan cuenta los padres o no hay una red de apoyo, este consumo crece y puede llegar a agrandarse muchas veces en la preparatoria o en la universidad, hablando de 18 a 25 años, ¿no? Y a veces pues ya como tal, pues en cualquier edad puede hacerse una adicción, ¿no? Si es que está el uso frecuente, pero tenemos a veces, llegan épocas que tenemos más jóvenes, por ejemplo de 17, 20 años, a adultos a lo mejor de más de 34, ¿no? Pues creo que nuestro paciente más joven, una vez tuvimos uno de 8 años, y pues personas ya de la tercera edad que quieren dejar de fumar con a lo mejor 60, 70 años de edad. Ok, ¿qué género serían más con alto problemas de drogadicción? Híjole, pues ahí podríamos decir que siguen acudiendo, tenemos mayor prevalencia en hombres, pero desafortunadamente también las mujeres presentan consumo, solamente que aquí sigue habiendo mucho el estigma para que una mujer, simplemente el estigma para acudir a terapia está mal visto, ¿no? Desafortunadamente. Y en mujeres, por ejemplo, a veces tienen hijos, no pueden acudir, o a veces a lo mejor pues lo dejan en última prioridad, ¿no? Pero en consumo sí sigue prevaleciendo el hombre, aunque la mujer en esta parte también va subiendo en acercamiento al nivel de consumo. Ok, ¿cuál sería la principal terapia que se proporciona al paciente? Ok, aquí llega el paciente y se le hace una fase diagnóstica, se le hace una entrevista inicial para determinar, por ejemplo, qué tipo de adicción tiene.
si es apenas experimental o qué tipo de consumos pueden, y a veces llegan pacientes diciendo consumo marihuana, ¿no? Pero no solamente consumen marihuana, también hay consumo de alcohol, de tabaco, consumo experimental de cocaína o de otras drogas, ¿no? Eso nosotros le llamamos poliusuario. Entonces, en la entrevista inicial nosotros vamos a determinar el tipo de adicción y los problemas generales, ¿no? Pasa a un estudio socioeconómico y de ahí a una historia clínica y finalmente se le da un plan de tratamiento al paciente de cómo va a ser el dicho tratamiento, ¿no? Y ya de ahí todas las terapias son o terapias grupales o terapias individuales y por lo menos una vez a la semana viene el paciente. ¿Cuánto va a durar? Va a depender de la dinámica del paciente, porque aunque todos consuman, por ejemplo, que venga hoy un grupo de 5 personas, todos consuman marihuana, pues no todos van a tener las mismas problemáticas, va a depender de la edad y las consecuencias que hasta su momento ya tengan, como esta parte a lo mejor un problema del habla o problema respiratorio, pues no lo podemos dar de alta tan rápidamente. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las principales drogas que consumen los pacientes? Bueno, aquí se podría decir, podemos mencionar a nivel nacional o más, aquí en la delegación como tal Iztapalapa, pues sigue prevaleciendo obviamente el consumo de alcohol de forma riesgosa y principalmente en los jóvenes. Desafortunadamente se minimiza mucho el consumo del tabaco, se ve como algo normal, pero desafortunadamente las personas no saben, o los jóvenes no saben lo que implica el cigarro, ¿no? O las consecuencias que puede haber. Desafortunadamente, pues con un solo cigarro una persona no tiene una consecuencia. Entonces es que se sigue como un hábito, ¿no? Y desafortunadamente puede llevar una prevalencia enorme de su vida o fumando más de 40 años sin a lo mejor ningún riesgo de cierta manera, ¿no? Que a lo mejor se van teniendo problemas para respirar, sobrepeso, algunas consecuencias, pero no tanto como otras drogas, por ejemplo, como la cocaína, ¿no? Que vemos el riesgo luego, y siguen llegando más pacientes, por ejemplo, con consumo de marihuana, consumidores de marihuana, de cocaína. Ahorita pues obviamente también el cristal es un poco lo que también ha aumentado, pero podríamos decir que siempre es esa como más la prevalencia, ¿no? Marihuana, cocaína, y también vienen etapas de pacientes, por ejemplo, de consumo de inhaladores. Puede a lo mejor que hoy lleguen como tengo 4 pacientes, a como no tengamos ninguno y sean más por consumo de marihuana o cocaína. Ok, perfecto. ¿Y qué tanto apoyo le dan los familiares a los pacientes? Ok, aquí el tratamiento, como te comentaba hace ratito, la fase diagnóstica, podemos invitar a la familia, porque a veces la familia también los acompaña, y también es importante porque a veces la misma familia pues no sabe cómo tratar al paciente, ¿no? Entonces si es prioritario para nosotros, es prioritario, y de hecho les damos terapias familiares a los pacientes para que obviamente ellos reciban dicha atención. Ok. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias por las explicaciones y por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, Marta. Hasta luego. Gracias.